vos entonces. Yo lo grabo, yo lo Yo grabo. arranco. ¿Me tenés que pasar la pantalla? Yo creo que ya estás habilitado, ¿eh? ¿Me están viendo ahí la pantalla? ¿Están viendo la pantalla mía de la presentación? No, te vemos a vos. Tenés que vos abrir la opción de compartir pantalla. Cierto. Estoy deshabilitado por vos. Me tenés que habilitar para poder compartirla, Sí. ¿verdad? A ver, ahí. Estás habilitado, Néstor, A ¿eh? ver, ahí están. ¿Ahí ves mi pantalla? Ahí la veo. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto va a ser una... Es gruesa, me toca. ¿La ven? Con nylon, ¿viste? Entonces, como. Silencio los micrófonos, Sí, chicos. ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, esto va a ser más o menos, voy a tratar de que sea rápido, más o menos ameno, porque es un tema que si uno se lo pone a mirar en profundidad es muy espeso, porque trato de darles un pantallazo amplio. Los electrodos. Primero, ¿qué es un electrodo? Por definición, es un conductor eléctrico que se usa para hacer conexión con un elemento no metálico. Y esto es válido no solo para medicina, sino para montones de cosas más. De hecho, nosotros electrodos tenemos en un montón de cosas, hablamos de electrodos. Las bujías de auto tienen electrodos, las pilas tienen electrodos. ¿Por qué? Porque hacen conexiones entre elementos metálicos y elementos no metálicos. Una soldadora de arco tiene electrodos. El elemento no metálico en este caso es el aire donde se hace la descarga eléctrica, igual que en el caso de la bujía. Un chispero que salta una chispa de alta tensión en el aire. Bueno, a este señor no sabemos, pero seguramente usa electrodos también. Es medio un enigma. No sabemos bien quién es ni por qué está ahí, pero parece que usa también electrodos. No sabemos de qué tipo todavía. También están los electrodos para usos biomédicos, electrodos que nosotros manejamos mucho en la parte nuestra, electrodos de registro, electrodos de estimulación, que no necesariamente son los que se usan en electromiografía, electrodos para cualquier tipo de aplicación tenemos de lo que se le ocurran, ¿no? Hay algunos que son unos tornillos, ahí usamos de todo. Cada aplicación usa una tecnología particular. ¿Por qué? Porque son tan variadas que cada una va a tener una necesidad específica. La bujía tiene un tipo de construcción, los electrodos de pilas otros, los de gel, todos los electrodos tienen algún tipo, bueno, esta gente todavía dijimos que no sabemos, pero todos tienen una forma de construcción específica. En el caso de las pilas, por ejemplo, están conectando electrodos metálicos con carbón, están haciendo esa unión. Al carbón se lo considera un conductor también, de hecho hay electrodos de carbón. El aluminio se fabrica con electrodos de carbón en los hornos, pero son electrodos que tienen 1 metro cúbico de volumen, o sea, acá estamos hablando de escalas desde muy chiquitas hasta enormes. ¿Cuántos tipos de electrodos se usan en bioseñales, que es lo nuestro específico? Muchos. Hay muchísima variedad, muchísimos tipos, cada uno con sus particularidades, y podemos tratar de agruparlos. Podemos agruparlos por uso, por tipo, por especialidad, por forma de aplicación. A ver, por uso podemos decir que pueden ser de registros y de registro y de estimulación. Ese sería un uso que nosotros les damos en neurofisiología. Tenemos electrodos adhesivos de registro, electrodos que son más cables que electrodos, en realidad, porque se conectan a algún tipo de lugar, pero usualmente los llamamos electrodos. A los electrodos con cables adhesivos, a los electrodos de pegar con gel, a electrodos de inserción, electrodos secos que no necesitan ponerle nada, son esa hermosura que... Por eso Diego no sabe colocar electrodos en la cabeza, porque todos usan caps. Si nosotros pudiéramos tener estas maravillas acá, todos usaríamos caps.
pero ninguno las puede pagar, digo. Los de estimulación, que también pueden ser de pegar, pueden ser de goma conductora, pueden ser electrodos metálicos, electrodos de toque, como se usan en las cirugías, como algunos tuvimos el privilegio de ver usar. De presión, los electrodos de estimulación para electromiografía, y nuestros electrodos de inserción, que es lo que más venimos usando, por lo menos en lo que yo pude ver, en nuestra experiencia es lo que más se usa. Por el tipo, también tenemos electrodos de superficie y vamos a seguir viendo los mismos tipos de electrodos. También tenemos los de inserción y vamos a volver a repetir tipos de electrodos. O sea, acá tenemos algo que acá se usa poco, que son los electrodos aislados monopolares. Que esa es una pregunta que yo siempre tengo pendiente con vos, Diego, sobre el tema del uso, que en otro momento lo vamos a ver. Estos electrodos nos dan la posibilidad de hacer una inserción de un electrodo largo, o sea, hacer una inserción profunda, y que únicamente la punta del electrodo detecte. Ahora, Todo Néstor, el resto está encapsulado en general en teflón. un segundito así no se nos Sí. salte el tema. Porque si no estoy anotando cositas después para apuntarte. Este electrodo, donde el contacto, la punta es solo profunda, es por ejemplo que nosotros queremos atravesar, por ejemplo en la cara, músculos de la mímica y queremos llegar al macetero, no queremos que los músculos de la mímica nos contaminen la señal del macetero. Creo que estaba hablando María Angélica antes. La única manera de llegar al macetero sin que se nos cuele señales de otros músculos que le están cubriendo es poner en teflón la parte del electrodo que se inserta, entonces tenemos que solamente esta puntita registra. Claro, esa es una de las cosas que vos habías mencionado en la cirugía de ángulo pontocerebeloso en que estuve, cuando precisamente colocabas los electrodos en el macetero. De ahí fue donde me quedó a mí el tema, me saltó el tema este de recordar de los electrodos aislados, y por eso quería comentarlo. Porque entendí que esa era una buena aplicación para su uso. Bueno, vamos a seguir. También se pueden, por especialidad, depende de la especialidad que use cada uno, va a estar usando. Y nuestros electrodos de monitoreo neurológico intraoperatorio. Por aplicación, también podemos dividirlo por la forma en que se aplica. Hay muchas formas. En conclusión, no hay una clasificación eficiente, porque todos los tipos de electrodos se pueden usar en diferentes funciones, se pueden usar para diferentes estudios. Esto es una cuestión de encontrar cuál es la utilidad de cada cosa y qué tan bien funciona o no para lo que uno quiere obtener. Ahora vamos a entrar en un tema más puntual, las formas de ver un electrodo. Hay diferentes construcciones, diferentes materiales y diferentes formas de aplicación. Los electrodos pueden ser tipo placa, tipo copa, tipo pinza, soluciones salinas, agujas, autoadhesivos. Se pueden hacer en lo que usamos nosotros, los materiales más comunes son oro, plata, alpaca, aleación plomo-estaño, acero, níquel, goma, conductoras, de gel, pueden ser de superficie, pueden ser subdérmicos. Todos tienen algo en común. Y es eso que los hace particulares a la hora de conectar el conductor, que es el cable, al cuerpo humano, que son sus electrolitos orgánicos. Esto que apareció acá es lo que se llama circuito equivalente. ¿Se acuerdan que hablamos de electricidad al principio, en una de mis divertidas clases del principio? Hablamos de los componentes de la resistencia, la corriente, la capacidad y la inductancia. Esto sería el circuito equivalente de un electrodo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿El electrodo desde el electrodo en sí? No. El electrodo desde el cable, porque la superficie de contacto del electrodo también participa de este circuito. ¿Y estamos hablando del circuito hasta la piel? No, porque la piel en sí no es tan buena conductora y el origen de las señales son los electrolitos orgánicos que están debajo de la piel. Aún los electrodos de aguja que llegan por inserción hasta los electrolitos orgánicos, tienen una interacción con esos electrolitos. Y las interacciones lo único que van a hacer es cambiar los valores de cada uno de estos componentes. Acá tenemos
componentes resistivas, que si se acuerdan son los de la ley de Ohm, los que cuando las resistencias son más grandes producen menos circulación de corriente. Tenemos capacitivas, que son esa parte de la respuesta para las señales alternas que variaba de acuerdo a la frecuencia, cosa que no hacían las resistivas. Y acá tenemos una pila dibujada. ¿Por qué? Porque se genera un potencial continuo entre el electrolito orgánico y ya no llamemos el electrodo, sino el cable que va a conducir la señal. ¿Por qué? Porque los metales tienen lo que se llama potenciales electroquímicos, y estos dependen de la interacción entre el metal y el electrolito que estemos usando, que en realidad nosotros vamos a usar algo que contiene un electrolito para pegarlo, o para darle conducción al electrodo en los casos de superficie, o vamos a usar los electrolitos orgánicos directamente cuando estamos insertando un electrodo subtérmico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Alguien diga sí o no, por favor. Es complejo, pero creo que te estamos siguiendo, sí. Sí, bueno. El tema acá, ¿cuál es? Que nosotros tenemos que considerar el contacto, la resistencia de contacto del electrodo como algo compuesto donde intervienen desde el material de que está hecho el electrodo, pasando por el gel, pasta o lo que sea que coloquemos como elemento conductor o de adhesión, que siempre va a tener un poco las dos funciones, la conductividad que tenga la piel, que eso ya no depende de nosotros, eso cambia con cada persona, hasta llegar a los electrolitos orgánicos. Los que hacen electroencefalografía habrán visto que esa gente pelada, pero de mucho tiempo, que tiene la piel ya fina y brillante, en general tiene muy mala resistencia de contacto, y eso es porque esa capa de piel es muy seca. Entonces cuesta atravesar esa capa de resistencia alta, y no hay electrodo que le podamos poner, una lija al estilo muy antiguo únicamente. Pero eso es algo que seguramente los que hacemos electro experimentamos muchas veces. En conclusión, acá se trata de llegar desde el cable al cuerpo, no desde la placa a la piel. Es más amplio. La placa también modifica esa conexión. Los electrodos siempre dan un potencial de continua. Y algunos electrodos intervienen más en la conducción que otros. El oro, por ejemplo, es un material muy estable. El oro no da óxidos, por eso está siempre brillante. Si nosotros comparamos la resistencia propia de un electrodo de oro contra uno de plomo estaño, por ejemplo, o contra uno de alpaca, que es una aleación de metales menos nobles, vamos a ver que inicialmente la resistencia de contacto va a ser más baja. Los potenciales son mayores y el ruido también, el ruido que genera el electrodo. ¿Por qué? Porque estas aleaciones liberan cargas eléctricas y son cargas variables, y se suman a la señal. El oro es más estable. Por eso el oro siempre se usó y se usa y se seguirá usando seguramente en las aplicaciones de investigación, porque son electrodos muy, muy mudos en cuanto a señal propia, y uno puede estar más tranquilo que lo que viene todo de lo que querramos medir, todas las señales. Si nosotros agarramos la otra punta, los más activos, que son los de plomo estaño, esto se oxida con mucha facilidad y genera muchas cargas libres. Eso por un lado ayuda a que la resistencia de contacto sea más baja, y por otro lado nos empeora el desempeño porque generan más señales. Igual en los niveles que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, no afectan. En el caso del acero, que es lo que usamos en los electrodos de inserción, que se usa un acero inoxidable ya de grado quirúrgico, también es un material prácticamente tan estable como el oro, no genera ninguna reacción química, el níquel tampoco. Entonces aportan muy poco ruido propio a la medición, que eso es algo que es accesorio a este circuito equivalente. Sería que a esta pila le sumemos una señal aleatoria. ¿Sí? Bueno, electrodo a electrolitos. Esta es la parte más importante quizás de la charla, porque es la que define el punto crítico de la conexión que tenemos que hacer nosotros con el paciente. La mayoría de los problemas van a venir de esta unión, incluso las que no tienen mucho que ver.
con el paciente en sí. En la otra punta del cable vamos a tener conectores. En los de registro monopolares, esto es lo que vamos a ver acá en Argentina. Seguramente, Diego, hay cosas de estas que no las llegaste a ver nunca. Estos son los conectores más viejos que hay en medición, que son los grandes, los 4 milímetros macho, o que los llaman tipo banana. Estos son los americanos que se usaron después, son más chiquitos, se usaban mucho en instrumental de medición y por traslación llegaron a los equipos médicos. Y estos son los hembra protegida, que es lo que usás vos y es lo que se usa ahora, y que en realidad esta es la norma internacional que se usa hoy para con equipos médicos. ¿Por qué? Tiene una razón lógica, lo de necesario es un poco más discutible. La teoría es que si uno tiene esto protegido, no hay forma de que si el electrodo está conectado al paciente y esta punta anda suelta, pueda tocar algo con algún tipo de carga que pueda hacer una descarga en el paciente. En la práctica yo nunca vi una aplicación donde primero se conecte un electrodo al paciente y después se lo conecte al equipo. Pero bueno, como digamos que teóricamente es un desarrollo, es una idea válida, ¿no es cierto? El cable si está conectado al paciente, el paciente siempre va a estar protegido de una descarga. Voy a interrumpir Por otro lado, un segundito, Néstor, sí. así no perde el hilo. Sí, en quirófano vamos a ver que algunos instrumentales primero se coloca el electrodo y después se lo conecta al equipo. O sea, se le pega primero al paciente el electrodo y después se conecta al equipo. Por ejemplo, la masa del electrobisturí. Van a ver que primero le pegan esa oblea y después le enchufan el cable. Y también en lo nuestro, lo que son los equipos de Nuvasive, también van a ver que se emplea la misma técnica. Primero se le pega al paciente el electrodo, después se conecta al conector. Listo. Bien, está bien. Entonces, son técnicas que no conocía en general. Esto lo estoy hablando más en base a los equipos de diagnóstico. De cualquier manera, me imagino que deben ser bastante pocas las situaciones. No sé. Bien. Sí, son pocas, pero en algunos equipos lo tienen. Entonces. Después, tenemos los otros cables que son multipolares. Los más comunes es el tipo DIN, que todavía se sigue usando bastante para la conexión de algunas entradas en equipos de electromiografía. En algunos equipos viejos también se usan los de 3 pines para hacer la salida de estimulación del somato. Pero ya en general se está tendiendo a hacer todo hembra protegida, como lo que usamos nosotros en la CONIC. Y después estos conectores, los tipos DB, que son más conectores de interconexión. Para cables de paciente lo podemos ver más que nada en algún cable de cardio, pero en general se usan bastante menos. Estos cables, a diferencia de los hembra protegida, no tienen normatización. En general, cada fabricante usa lo que se le ocurre o lo que le resulta más cómodo o ve como más apto para ese momento. Bien, ya vimos las dos puntas, nos queda el problema del medio. Tenemos los monopolares, los multipolares. Vamos a ver, en el medio que tenemos el cable. ¿Qué es un problema? El cable es lo que estropea todo. Si pudiéramos tener algo que no pudiéramos ir de un lugar al otro sin tener que tener el cable en el medio, tendríamos una vida mucho más fácil. Es muy despreciable, muy malvado, muy perverso, siempre viven enrollándose, se pasan por donde no deben. Si lo fijamos al equipo, si no lo fijamos al equipo se desenchufan, y si lo fijamos alguien lo engancha y nos lleva el equipo puesto. Siempre están en el camino, no tendrían que existir. Incluso diseñando equipos me ha pasado que uno hace unos desarrollos internos donde queda todo muy lindo hasta que uno pone los cables, y cuando pone los cables se enriedan, quedan desprolijos. Es así, es uno de los problemas que tenemos. También los cables son algo muy específicos, tan específicos como los electrodos. Hay cables de todo tipo, alta tensión, cables submarinos, cables de distribución eléctrica chicos, cables de distribución grandes, submarinos, aéreos, cables de los que usamos todos los días, que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que tienen adentro, porque son cables que hoy día tienen construcciones muy variadas,
Y también tenemos todos los cables que usamos nosotros en usos biomédicos, que son una parte muy chiquita en general, y que podríamos decir que la característica más común que tienen es que son todos cables en general de poca potencia, o sea, que van a manejar siempre corrientes bajas, señales bajas, no tienen grandes requisitos, por eso no vamos a encontrar grandes cables. Sí podemos encontrar cables múltiples, por ejemplo, cuando agarramos, no sé, un transductor de un ecógrafo, que tiene un cable que es muy grueso, pero que adentro tiene un montón de conductores, o un cable de un cabezal de un equipo, por ejemplo, donde llevamos por ahí los cables para 16 canales, como la interconexión que tenés vos, el alargue que usás o el cable de cabezal de la Conic, que en realidad no es que son un cable grueso, sino que tienen un montón de conductores adentro. Pero, ¿qué son los cables? Un cable eléctrico es una cuerda de material conductor envuelto en un material aislante. Esto es totalmente accesorio, el nombre deriva del griego capulum y del hebreo kabel, que significa cuerda o cuerda fuerte. Lo menciono porque, de hecho, los cables de acero tienen la misma construcción, y los cables eléctricos copiaron el tipo de construcción de los cables de acero que se usan en grúas, que se usan en ascensores, en puentes. Estos tienen la forma de ser como un trenzado o un trenzado encima de otro. Se usa también en los hilados. Si lo piensan, es de la misma forma en que se hace un hilado con hilo o lana. Se juntan hebras, se arrollan, y después se juntan varias y se trenzan. Esa trenza se la llama torzado en tecnología. Y si ustedes miran acá las variantes de cables de cobre, esto por ahí es lo que están más acostumbrados a ver, un cable que si uno lo pela se desfleca, o le pueden notar el torzado en cables finos. Hay armazones más complejas, hay armaduras con cables que se torzan hacia un lado y hacia otro, pero estos se usan en cables grandes, en cables de potencia, no es lo que nosotros vamos a ver. Las partes básicamente van a ser el cordón, que son varios hilos conductores que se arrollan y se torzan. Generalmente es cobre o aluminio, en nuestro caso va a ser siempre cobre o alguna aleación de cobre. Los de aluminio se usan más para altas tensiones, ese tipo de cosas. Una aislación, que es la cubierta de material aislante que contiene a los hilos, mantiene el torzado que se le dio originalmente y a su vez lo aísla para que no haya pérdidas de corriente en el camino. Hay muchos materiales según las aplicaciones, porque hay cables que se pueden usar con temperaturas muy altas, no es nuestro caso, en ambientes corrosivos, no es nuestro caso, muchas variantes, muchos tipos, agresión solar, rayos UV. Los más comunes en lo que usamos nosotros son PVC, el policloropreno, que es el neoprene, y polipropileno, que se ve mucho en cables telefónicos y en algunas aplicaciones también de medicina. El polipropileno es un poco rígido, pero tiene la particularidad de tener una altísima constante dieléctrica, o sea, es sumamente aislante. Y después se puede usar o no una vaina, que es la que cubre a los cables multipolares, o algunas veces cables unipolares cuando necesitan una protección mecánica extra. Cables que pueden pisarse, arrancarse, necesitan una protección extra. Entonces hay una primera capa que da aislación eléctrica y otra que da una resistencia mecánica adicional. Después tenemos cables blindados. Los cables blindados en general se usan mucho en los multipares. Es el caso de los cables de cabezal que usamos nosotros, o los cables del alargue, de electrodos. Vamos a tener un montón de electrodos adentro y después se envuelve en una especie de malla tejida. Lo que va a hacer esta malla es aislar de las interferencias externas. Cualquier señal externa que venga, esta malla va a ir conectada a tierra, o a masa, o a chasis, o al dibujito que le quieran poner, pero la función es que cualquier potencial que venga, que quiera atravesar este cable, en vez de inducirse e inducir una señal en los electrodos internos, la va a derivar a masa por acá. Y los cables internos van a estar protegidos de esa irradiación. Esto es lo mismo en un cable monopolar. También se puede usar, de hecho hay algunos electrodos en los cables de electrocardio, por ejemplo,
Los cables que llegan hasta la punta, hasta la conexión individualmente, son cables así, están protegidos de esta manera. Por eso son cables tan gorditos. Esto hace que la aislación sea mucho mejor. Este en particular es un cable de antena, por eso esto tiene un solo alambre en vez de tener múltiples alambres o un cordón, pero esto es una aplicación muy particular. Otro tipo de cables que acá se ven poco, pero que son muy usados, son estos, cable tinsel o leads. La diferencia es que el tinsel se construye en base a cintas de metal y el leads de hilos de metal. ¿Qué son? Son cables que son extra flexibles, son muy flexibles y son muy resistentes. Son cables que nosotros podemos ver en auriculares, en cargadores, y que se usan en aplicaciones médicas, generalmente en cables importados. Acá no hay mucha gente que los use. Se construyen enrollando una cinta, si es tinsel, o un grupo de hilos de alambre, si es un leads, alrededor de un núcleo de fibras, que se puede usar fibra de vidrio, se puede usar teflón, se usan fibras en general muy resistentes y muy flexibles. Después se agarran varios de esos alambres y se torzan como si fuera un cable común. El metal prácticamente no aporta ninguna rigidez, porque es como si viéramos un resorte. Cuando el cable se flexiona, lo que se flexiona prácticamente es el núcleo aislante, y el cable funciona como un resorte. Las ventajas son la flexibilidad. Uno puede agarrar un cable grueso de estos y tiene prácticamente un violín de movilidad. Y cuando hay que hacer cables de muchos conductores, también aporta flexibilidad. Una de las aplicaciones más comunes para esto son los transductores de ecografía. Los transductores de ecografía por ahí tienen 40, 50, 100 cables adentro, muy finitos y todos de este tipo. El problema que tienen es que es muy difícil trabajarlo en los terminales. Es una de las principales razones por qué acá no se usan, porque hay que crimpearlos, es todo un problema soldar estos cables. La mayor parte de la punta del cable no es soldable porque no es metálico. Y si estos cables se lastiman, las aislaciones, y se contaminan internamente, se estropean con mucha facilidad. Porque si entra un material corrosivo, esto tiene muchísimo menos cobre que un cable común. Entonces esa vaina, esa cinta o esos alambres finitos se oxidan, se cortan, y el cable conduce muy mal o deja de conducir, y nosotros seguimos teniendo un cable súper resistente, nunca nos vamos a dar cuenta. Un cable común, si se oxida adentro y se corta, el cable se estira y se rompe. Estos cables no. Y hay cables de estos, yo he hecho la prueba y yo me puedo colgar tirando todo mi peso, atarlo y tirar todo mi peso sobre un cable monopolar de estos de 1 milímetro, y lo aguanta. Y lo sigue aguantando aunque el cable esté estropeado. Entonces es muy difícil darnos cuenta a la vista, o sea, sacando un mal funcionamiento, si el cable está bueno o malo. Esa es una de las que en la práctica son las molestias peores. Así es como se ve un cable tinsel pelado. No se ve un alambre liso, se ven como rulitos, y si uno lo quiere abrir, se desfleca todo y aparecen partes de metal y partes blancas de la resina que lo conforma. En general se los van a ver poco y mucho menos los van a ver rotos. Generalmente el armado que le hacen a esto es hacerle un crimpeado sobre la parte metálica pelada, eso estañarlo para que se impregne de metal, y después eso se suelda a los terminales y después se inyecta todo un conector plástico arriba. O sea que, digamos que el trabajo en los extremos es lo que lo hace durable. Las características que necesitamos en un cable de electrodo: que sea flexible. En lo que nosotros vamos a trabajar normalmente, un cordón con más hilos, más finos, nos va a dar cables más flexibles, porque eso permite que los hilos se muevan uno sobre otro y le da flexibilidad. Que tenga resistencia mecánica, con más aislación va a tener más resistencia, porque el cobre, sobre todo en hilos finos, no es muy resistente. Y que sean poco enredables. Ahí participa un poco el material, qué tan liso sea,
qué tan resbalosa sea la superficie del electrodo en cuanto a la vaina, y también los cordones. Los hilos más finos hacen que los cables se mantengan más derechos. Ahí tenemos un buen cable, tiene hilos medianos, se tuerce, se enrolla un poco, o sea, mantiene la forma que toma el cobre. Estos son mejores, ven que tienen mucho más hilo, parece un pincel cuando lo pelan, pues se separa todo. Este es el mejor tipo de cable que podemos pretender nosotros hoy acá, por lo menos, para hacer cables. Esta es la virtud que vos le veías a ese cable celeste que yo te mostré, que adentro tiene muchos hilitos y una aislación blanda, entonces no copia esta forma. Porque Néstor, ya el nos cobre de quedamos, adentro no la toma. escuchame una cosita, excelente, nos quedamos sin tiempo, me das unos 15 minutitos para grabar y ahora continuamos, dale. Porque ya nos Sí, quedan vamos a 30 llegar segundos. bien, en menos de un módulo esto lo terminamos, ya estamos muy avanzados. Perfecto. Desconectamos, chicos, son y 25, nos volvemos a conectar, y 40, me dan bien las cuentas, y 40 nos conectamos, ¿dale? Y 40. Listo.